Placer para mí estar con ustedes nuevamente. Y ahora yo quisiera contestar a una pregunta que se me hace repetidamente en las redes. Yo diría que hay muchos, cientos de personas que me preguntan qué va a pasar en Guatemala. Antes me preguntaban qué vamos a hacer, qué se puede hacer. Hoy la gente está preguntando curiosamente qué va a pasar en Guatemala. Y les quiero hacer ver que esta pregunta me hizo pensar, ¿qué va a pasar en Guatemala? ¿Cómo veo yo el futuro de mi país? ¿Cómo veo yo hacia dónde vamos? Y llegué a la conclusión que lo que en Guatemala hoy está pasando y lo que podemos esperar que pase no es un hecho aislado, no es algo que mañana va a acontecer, ni es algo que venga generándose en los últimos meses. No, lo que va a pasar en Guatemala es el resultado de una serie de circunstancias que en el país se han dado. Primero, en el país, estemos de acuerdo, ha habido un abandono tremendo de toda la agenda social. Mucho abandono en la educación, mucho abandono en la infraestructura, mucho abandono en la salud, mucho abandono en la asistencia y previsión social. Y todo esto, quiera que no, se ha visto afectado por una situación económica difícil que lamentablemente las clases altas del país no la perciben, porque hasta cierto punto estas clases están recibiendo los beneficios que causa toda la llegada de las remesas. Ni tampoco los que reciben remesas la resienten tanto. Pero todo aquel que no depende de esas remesas, o todo aquel que no tiene cómo agenciarse los beneficios de esas remesas, el grueso de la clase media, media baja y pobre del país, está pasándola mal. Por otro lado, el país no ha podido superar una confrontación ideológica que yo creí que iba a terminar cuando terminó el conflicto armado. El conflicto armado ya suficiente experiencia nos dejó. La radicalización de izquierdas y derechas, suficiente luto y amargura dejó en el país como que para hoy queramos regresar a esos esquemas. Sin embargo, ahí está latente la violación a los derechos humanos. Guatemala no ha podido superar realmente esa situación. El Estado se ha vuelto un Estado violador a los derechos humanos. El organismo judicial viola los derechos de todos los ciudadanos todos los días, con sus decisiones, con la arbitrariedad de los jueces, con la corrupción que existe allí. Hay un completo irrespeto a la ley. La ley es para que se cumpla, pero en Guatemala nada más cumple la ley al que se le da la gana. No estamos acostumbrados a cumplir la ley. Vemos nosotros siempre hacer lo que queremos hacer y eso no es posible que bajo esos parámetros podamos construir una nación. Por otro lado, de una forma maquiavélica, se han destruido, se han venido destruyendo con el tiempo las instituciones. Se destruyeron los partidos políticos, hoy no tenemos partidos políticos. Se destruyeron los sindicatos, hoy no tenemos. Se destruyeron el movimiento cooperativa, se ha debilitado. Las asociaciones profesionales, las universidades, incluso, y lo que es peor, se debilitaron las instituciones del sistema democrático. Se debilitó la presidencia y el ejecutivo, se debilitó el Congreso de la República, se debilitaron las cortes y nosotros venimos viendo esto, cómo se ha venido dando a través del tiempo. En el año 1993, yo, como presidente de la República, empecé a ver cómo ese deterioro que se venía dando en la sociedad en ese momento, esa anarquía que se estaba empezando a dar y que estaba siendo fomentada por los que se beneficiaban de ella, estaban
controlando las cortes, estaban controlando el Congreso y queriendo imponer al Ejecutivo lo que a ellos se les daba la gana. Si ustedes cuidadosamente leen la proclama del golpe de 1993, al que todo el mundo conoce como el Serranazo, ustedes se van a dar cuenta que allí, en ese discurso, estaba contenido la angustia mía por lo que miraba que en el país estaba pasando. Y miraba, y lo dije en esa proclama, con una gran preocupación, el egoísmo que se estaba implantando en los diferentes estratos económicos de alto nivel del país, y también la participación que estaba teniendo el narcotráfico y el crimen organizado en el manejo de la cosa pública. Nosotros empezamos a darnos cuenta de que había una corrupción generalizada en el Ejecutivo, incluso que llegaba al Ejército. Por eso yo tuve que tomar medidas con la famosa masacre de Peronia, con la masacre de los traileros en Tacisco, para reorganizar, poner realmente un límite a los abusos que en todo el país se daban, no solo dentro de la institución armada, sino que generalmente en el Estado. Pero esto resintió a ciertos grupos. Muchos de los militares apoyaban 100% lo que yo estaba haciendo. Muchos de los políticos también apoyaban. La gente que era consciente de las reformas que se estaban dando lo apoyaban. Pero habían unas élites muy pequeñas, tanto empresariales como militares, que no estaban de acuerdo en que esas correcciones se hicieran. En el Congreso de la República era corrupción permanente, no había ley que no quisieran negociar con el Ejecutivo. Si era crear plazas para los maestros, llegaban cínicamente a preguntar cuántas plazas se iba a repartir dentro de los diputados. Lo que fuera era sujeto de negociación, pero que no era una negociación política y en base a los intereses nacionales, sino que era una negociación para extender privilegios a grupos de diputados, lo cual iba exacerbándome porque no había la posibilidad de establecer un diálogo político, sino que era un diálogo de intereses personales. De igual forma, empezó a intervenir las fuerzas del sector privado, esas cúpulas que empezaron a presionar por leyes que los favorecían, en contra, por ejemplo, de la reforma que se estaban haciendo, y querían a todo impulsar la privatización. Por eso empujaron un proyecto, el 5992 de ley, que lo aprobó el Congreso. ¿Y qué era ese proyecto? Era entregarle la energía eléctrica y la telefonía al sector privado. Hasta la Contraloría de Cuentas salía del control de esas dos instituciones del Estado y se la daban a instituciones internacionales de auditoría. Cuando yo vi eso, la veté. Y ese fue una de las gotas que derramó el vaso. Porque ya ellos no solo cuando se dieron cuenta que yo no iba a vender las empresas del Estado, entraron a adjudicárselas. ¿Cómo? Comprando diputados y promoviendo una ley que era onerosa para el país desde todo punto de vista. Lo mismo pasaba en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia era una corte que había sido regular. Sin embargo, en el momento en que llego yo a la presidencia, empieza a haber una presión política por establecer a ciertos personajes dentro del sistema de justicia, y como que sabían que por mí esto no se iba a lograr, entonces esperaron que yo salí para México a un viaje a acompañar al presidente Cristiani en la firma de los acuerdos de paz en El Salvador. Y en ese momento meten la elección de la Corte Suprema de Justicia. No tenían los votos para hacerlo, pero amenazaron y compraron a 2 diputados de nuestra bancada
para completar la votación que querían e impusieron a través de corrupción y amenazas una nueva Corte Suprema de Justicia. Yo me pregunto, ¿esa corte era democrática? Por supuesto que no era democrática. Había surgido del chantaje y la amenaza. Cada vez que poníamos un contrabandista preso, inmediatamente lo sacaban. Fugas de personal que estaba condenado, también propiciadas por algunas esferas militares, que tuvimos que parar. ¿Por qué? Porque no podíamos explicar ante el mundo cómo era posible que alguien condenado se fugaba de un cuartel militar. Cosas como esa me empezaron a mí a desesperar, a exacerbar, a hacerme sentir que no valía la pena ser presidente si uno no podía poner orden, porque si no poníamos orden no íbamos a poder llegar a tener lo que los guatemaltecos queríamos, un Estado de Derecho. Después empezó a darse las vinculaciones del crimen organizado, no solo el contrabando, que después lo llamaron la línea 1 y 2, sino que el crimen organizado, el narcotráfico y todas las redes delincuenciales. Todo esto empezó a ser apañado por el Poder Judicial. Y realmente, ¿qué es lo que pasaba? Que ya venía un sistema de deterioro que había que pararse. Y eso fue el sentido del serranazo. Querer en aquel momento que esto estaba empezando, pararlo. ¿Para qué? Para reorganizar el Estado, tener una nueva corte, meter la carrera judicial, hacer una serie de cosas que ya se venían venir porque ya habíamos aprobado la ley, el nuevo Código Procesal Penal para acabar con el derecho inquisitorio. Ya estábamos realmente encaminando al país, habíamos puesto la justicia de paz en manos de jueces y no en manos de alcaldes. Es decir, se había cambiado ya cosas sustantivas que permitían que el país fuera algo diferente. Lamentablemente, el Estado de Derecho, señores, dentro de una democracia se consolida a través de instituciones democráticas. ¿Cuál es el sentido de un Estado republicano? La soberanía radica en el pueblo y es el pueblo quien elige a quienes, a sus gobernantes y a sus jueces y magistrados. Y esas personas son las que ejercen el poder en representación del pueblo. Entonces, nosotros queríamos en ese momento, por eso yo me fui contra las Cortes y contra el Congreso, porque estábamos mal y si querían que hiciéramos nuevas elecciones, que las hiciéramos, pero que reorganizáramos el Estado porque yo ya miraba hacia dónde iba. Lean la proclama del 93 y ustedes se van a dar cuenta cuánta razón tenía yo hace 26 años de lo que en el país iba a pasar. Hoy, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Las élites económicas ganaron la batalla. Élites, digo, no han de haber sido más de 20 personas. No señalo a todo el sector privado. Digo, una élite del sector privado que tenían intereses muy grandes en las privatizaciones. Ellos querían quedarse con los monopolios de la energía eléctrica y el monopolio de las telecomunicaciones. Cuando ellos se dieron cuenta que yo iba a desmonopolizar antes de pasarla a manos privadas, se volvieron locos. El segundo aspecto que ellos no querían es que ellos querían participar del gran negocio de prestarle dinero al Estado a través de sus bancos. Y por eso es que la reforma constitucional del año 1993 es una reforma que tiene dos características, y lo vuelvo a repetir. Una, prohibirle a la banca central, prohibirle al Banco de Guatemala que le prestara fondos al gobierno. ¿Para qué? Para que fueran los bancos privados los que prestaran esa plata. Y ahí es donde vino el gran boom. ¿Por qué? Porque los mismos fondos del Estado, del ICS y de todas las instituciones centralizadas y descentralizadas que están en los bancos, esos son los mismos que le prestan al Estado. Parte de los que le prestan al Estado. Por el otro lado, la otra mira que tenía este grupo era el control del Poder Judicial. Y por eso se inventaron las comisiones de postulación.
en honor a la verdad, las comisiones de postulación no son democráticas, porque los postuladores, los que hacen esa postulación, no son electos por el pueblo. Los únicos electos por el pueblo son presidente, vicepresidente y diputados. Y ahí es donde radica la representación de la soberanía del pueblo. Y estos dos grupos son los que deben elegir a la Corte, que sea producto de una negociación política entre estos dos cuerpos del Estado. Ni modo, todas estas acciones fueron las primeras acciones encaminadas a secuestrar el Estado de Guatemala, o como más tarde dicen, la coopción del Estado de Guatemala. Hoy, ¿a dónde hemos llegado? Primero, hoy es un irrespeto generalizado a la ley. Nadie respeta la ley. Todo el mundo hace lo que se le da la gana. Se acabaron las instituciones, pero sobre todo las instituciones democráticas, las instituciones republicanas. Tenemos un ejecutivo que, aunque debería representar la voluntad popular, nadie se la acredita. Todos lo cuestionan. Es un ejecutivo muy débil. Y el ejecutivo que vamos a recibir o que vamos a inaugurar en enero del año 2020 va a ser heredar las debilidades del actual ejecutivo, pero con un fantasma de fraude atrás de él. Peligroso, porque para ejercer la autoridad se necesita legitimidad. Entonces, lo que yo veo y pensaba hoy es que vamos a tener un ejecutivo débil y cuestionado por las características del fraude que nunca se llegaron a establecer. Hoy vemos, por ejemplo, que Bolivia fue mucho más radical. Se manifestó un fraude, fueron a un gobierno transitorio y se llevará a cabo rápidamente un proceso sin fraude. En Guatemala no tuvimos el valor de hacer eso y por eso vamos a pagar. Eso nos va a costar. Ya van a ver ustedes por qué. La segunda cosa es que también tenemos un legislativo que ya está desgastado y desprestigiado, pero el que viene ya viene con ese desprestigio y además viene cargado del fantasma del fraude. Por el otro lado, y es el colmo, tenemos todo un sistema de justicia de facto. Ya no es constitucional. ¿Por qué? Porque su periodo se les venció. La Corte de Constitucionalidad, en un abuso fragante a sus atribuciones, les dijo que continuaran. Hoy se dieron cuenta de lo que hicieron y están reculando, como decimos los guatemaltecos, echando para atrás para ver si se logran salvar un poco y limpiar las caras. Pero la verdad es que todo esto lo único que ha hecho es llevar al país a un sistema de caos y a una crisis profunda de gobernabilidad, que si ha sido real y difícil en periodos anteriores, ya era difícil cuando yo era presidente hace 26 años, imagínense ustedes cómo va a ser ahora, después de que tome posesión un régimen democrático caracterizado por estos elementos. Por otro lado, tenemos una Corte de Constitucionalidad que no es un instrumento republicano, no es un instrumento democrático. Esta es una Corte nombrada. Es una Corte nombrada, no figura dentro de aquellas que ejercen la representatividad del pueblo de Guatemala. Pero esa corte que no es parte del sistema republicano representativo, óiganlo bien, ejerce la gobernabilidad como se le da la gana, viola la Constitución, hace leyes e interpreta las leyes como a ellos se les dan la gana, interviene en todos los actos legislativos de organismos que sí son republicanos y representativos, como el Ejecutivo y como el organismo legislativo. Le pretende imponer su decisión y de hecho lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nos hemos quedado sin sistema, nos hemos quedado realmente a merced de una anarquía total, a mi criterio.
pensando y reflexionando sobre la pregunta que todos ustedes me hacen, nuestro país hoy está en un caos. Realmente se está manifestando lo que es verdaderamente un Estado fallido. Y muchos creen, ahí veo yo algunos políticos hablando de la reforma a la ley de partidos políticos, otros hablando de la reforma a la constitucionalidad. Con toda sinceridad les digo, esos son parches puestos sobre un tubo podrido. Eso no conduce a nada. Una falta de legalidad y de legitimidad. En un Estado fallido como el guatemalteco, necesita decisiones firmes, necesita decisiones categóricas, inteligentes, que permitan establecer en Guatemala un nuevo pacto social. Y eso no lo va a poder hacer un gobierno débil como el que se viene, perdido en ciertos aspectos, y lo hemos visto en algunas de sus actitudes, y sin consensos nacionales a la vista. Guatemala está condenada, a mi criterio, a seguir deteriorándose, pero ahora en forma mucho más aligerada en un futuro cercano, porque no existe la condición de entrar a un diálogo y una actitud de reformar lo que se tenga que reformar. Aquí no es de que corruptos ni no corruptos, ni izquierda ni no izquierda. El país necesita, a como dé lugar, una reforma profunda, un cambio de su estructura actual, porque sus instituciones están podridas, porque el país está corrompido, porque los guatemaltecos hoy han perdido algo que a mí es lo que más me preocupa por todo lo que recibo en las redes. Han perdido la esperanza de que pueda darse el cambio que todos anhelan. El sistema colapsó y es necesario, óiganlo bien, un cambio profundo. Los parches no nos llevarán a nada. Yo insisto y vuelvo a insistir que si queremos ver algo en el futuro, tenemos que darnos cuenta que el balastre, que el peso de nuestro pasado nos va a llegar a la ruina si no hacemos un hasta aquí, fomentamos un diálogo nacional, unos entendimientos y acuerdos sin egoísmo para definir la patria que queremos, para definir las instituciones que queremos y evitar que todos esos advenedizos que no representan a nadie en el país sean los que a través de impugnaciones, a través de recursos, nos quieran gobernar y nos lleven a un sistema de anarquía aún peor que el que tenemos. Que el Señor nos ilumine y espero que la cordura y la decisión firme de revolucionar nuestro sistema nos haga posible construir una patria mejor para nuestras juventudes. Que el Señor los bendiga.